Buenas tardes. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Dice, estamos avisando. Bueno, ahí se conectó una persona, 5 personas. Ellas se conectaron. Bien. A ver qué viene. Vamos a ver esta solicitud. ¿Cómo andan? Un tema interesante, que no agitó las aguas, pero trajo comentarios. ¿Cómo andas, Claudia? ¿Cómo te va, Gabriel? Muy contenta con este encuentro. Ha sido más que interesante la previa, así que no quiero pensar lo que va a ser el encuentro. A que sí, a que estuvo interesante. Armamos un grupo de WhatsApp para ir, ahí lo estoy sumando a Juan y me falta Gerardo. Ahí estamos con Gerardo también. Así que ojalá que esté tan interesante como estuvo el grupo de WhatsApp. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo ahí bien, lo tenemos, todo bien. Gerardo. Gerardo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo está? Gabriel, Claudia. Un gusto. Hola, gusto Gerardo. también. Un ¿Qué placer tal? escucharte. Igualmente. Gracias por sumarte. Voy a subir mi volumen de acá. Y a Juan Oteiza, ¿lo sumamos o no? Dale, Yo le mandé. dale. Sí, está, no. No, creí que no es que en el sentido que no lo vamos a sumar, es un mal necesario, Juan. Pero, porque él siempre viene con las malas noticias. El tema era si técnicamente lo había sumado. Ahí está. Ahí estamos. Parece simpático, pero van a ver que no. Hola. No, sí, un montón. Che, bueno, primero gracias por sumarse, porque alinear 4, hacer vivo de a 2 por ahí es más fácil, enganchar de a 4, pero yo creo que es interesante porque cada uno tiene una perspectiva. ¿Quieren que hagamos una pequeña ronda de presentaciones? Dale, Dale, empieza vos, me Gaby. parece bien. Bueno, yo, Gabriel Vinderola, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ingeniería Química y trabajo en alimentos fermentados, microbiota intestinal, bacterias lácticas. Claudia. Gracias, Gaby. Soy Claudia De Grossi, soy una cazabacteria en la cocina, me dedico a hacer divulgación científica actualmente. Soy también coach ontológico profesional y desde ahí trabajo en cultura de inocuidad. Juan. Bueno, Juan Oteiza, soy biólogo, soy investigador del CONICET, al igual que Gabriel, y trabajo en un centro de investigaciones que se llama CIATI, y bueno, mi especialidad es la microbiología de alimentos. Bien, bueno, y yo soy Gerardo Padilla, ingeniero en alimentos, me dedico a quesos hace mucho tiempo, asesoro pymes y empresas de tamaño medio y grande, y además tenemos un grupo que se llama Quesarte, donde hacemos difusión de cultura quesera junto con Betty Coste, que debe estar por ahí conectada. Sí, y en Cazabacterias está también Roxy Furman. Roxy Furman, que no podía venir para casa, así que nos deseó lo mejor, el mayor de los éxitos. Aclaro que yo también me he dedicado toda mi vida a microbiología de alimentos, así Sí. que con Juan tenemos un tema en común ahí, que es toda la parte del mundo de los microorganismos. Bien, tal vez ahora que ya nombramos mucho la microbiología, una de las cosas que vamos a anticipar es que este tema lo vamos a abordar sobre todo de la parte de vista de la seguridad y de la inocuidad, porque no somos nutricionistas y porque tampoco hay estudios clínicos en humanos que comparen la leche cruda con la leche pasteurizada, porque éticamente no se podrían hacer. Entonces muchas veces, como para anticiparse, uno piensa la leche cruda puede tener más nutrientes, como no hubo tratamiento térmico, pero bueno, son tal vez expresiones de deseos porque científicamente eso no se puede estudiar. Sería antiético darle a una persona leche cruda para ver si nutricionalmente tiene alguna diferencia. Por eso nos vamos a basar en la microbiología. Y si me permiten, desde que empezamos a armar este vivo, digo, bueno, a ver, ¿cómo lo arrancamos? Y un poco, una idea que me estuvo dando vuelta estos días y que la quería compartir con ustedes, es que creo que todos nosotros somos de la generación que nacimos en un entorno de seguridad alimentaria desde el punto de vista microbiológico. Nadie espera morirse de consumir un alimento o de tener un gran problema. Hace 200 años atrás esto no era así. Uno se podía tranquilamente morir por consumir un alimento. Vino Pasteur, vino la pasteurización,
empezamos a eliminar patógenos y tal vez, bueno, cazabacterias. Lo que primero les conocimos a las bacterias era en su rol de patógenos y de deteriorantes, y con toda razón se empezaron a procesar alimentos de forma de eliminar los microorganismos, porque lo primero que uno tiene que hacer es ofrecer seguridad. Pero tal vez en algún momento, y no solo de la parte alimenticia, sino que con prácticas hemos llegado tal vez a un extremo de higiene donde empezaron a aparecer enfermedades crónicas no transmisibles, y esto tiene que ver desde la forma en que nacemos y tomamos leche materna, y un poco la teoría es de que hemos reducido nuestra exposición a los microorganismos. En este contexto, el año pasado se publicó un estudio en Alemania que asociaba el consumo de leche cruda con chicos que tenían menos asma, alergias y rinitis. Y la teoría era porque eran chicos que estaban más expuestos a los microorganismos. Ahora la pregunta es la leche cruda la forma de reconciliarnos con los microorganismos? Vaya pregunta, ¿no? Ahí con Juan nos quedamos los dos con ganas de decir algo porque la pregunta es enorme. Y yo creo que desde mi mirada, que tiene mucho también de mi formación química y de mi mirada como por ahí un poco estructurada, yo creo que todo lo que hacemos en la vida, e incluyendo en lo que hace al tratamiento de los alimentos, tiene un beneficio y tiene algún costo. Siempre ganamos algo y perdemos algo. Y quizás en la pasteurización se pierda algún nutriente y se gane un montón. Fue un cambio la pasteurización. El desarrollo de Pasteur de la pasteurización es un hito en la inocuidad alimentaria. Es algo que se recuerda habitualmente como un hito maravilloso. Y así como quizás hay adultos, y acá es donde yo ingreso desde la mirada de que no todos somos iguales y que hay gente más vulnerable que otra, y que desde ese punto de vista entiendo que para mí la pasteurización es maravillosa. Y que si bien hay personas que como adultos sanos pueden elegir tomar leche cruda, producida en lugares, y ahí Juan y Gerardo tendrán toda la información de qué lugares. Claudia, abro un paréntesis, porque hay muchas personas que me decían, ¿qué es la leche cruda? ¿Querés que arranquemos definiendo qué es la leche cruda? Porque entre nosotros tal vez tenemos claro, pero hay personas que no saben qué es la leche cruda. Y la leche cruda es la leche no pasteurizada, tal como sale de la vaca, es como se consume. Yo te puedo decir que mi suegra amaba la leche cruda y siempre le quería dar a mis hijas, y yo huía despavorida porque decía, leche cruda no. Y esto era para ella el mayor regalo que le podía hacer a mis hijas. Y ella la había tomado toda su vida y nunca se había enfermado. Y ahí es donde empezamos lo hice siempre y nunca me pasó. Ahora, claro, la evidencia también nos muestra que hay distintos patógenos que pueden estar en la leche cruda y que la pasteurización los elimina y nos garantiza, que esa es la definición de inocuidad, que no va a haber daño. Y la mayoría quizás ha tomado leche cruda y nunca les pasó nada porque son adultos sanos. Pero cuando hablamos de chicos, de embarazadas, de personas con vulnerabilidades de base, no es lo mismo. Y ahí paso la pelota para que sigan hablando Juan o Gerardo. Juan, ¿qué es lo que puede tener la leche cruda que sea peligroso para la salud? Mira, el primer término, los primeros dos términos que voy a definir, que vos me pediste que los definiera y que dijiste no te olvides de, sí, como para introducir, digamos, la cuestión, ese es cuando hablamos de peligro y de riesgo, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de un peligro, digo porque son conceptos que por ahí se confunden y se malusan. Cuando hablamos de peligro, hablamos de un agente físico, químico, biológico, de una bacteria, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad, es un número, el riesgo es un número, de la probabilidad de que ese peligro tenga algún efecto en la salud, ¿no? Yo siempre el ejemplo que doy es, si yo estoy en la playa y veo que hay un tiburón en el mar, el tiburón es un peligro, ¿sí? Si yo me meto a nadar con tiburones, ahí está el riesgo. ¿Sí? Clarísimo. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede analizar los peligros que puede haber presentes en la leche cruda. Y eso es bibliografía, es datos, ¿no? ¿Viste esto? Dato mata relato. O sea, el dato, vos vas a la bibliografía científica y te dice en distintos países cuáles son los microorganismos que podemos encontrar en leche cruda. De los cuales muchos de ellos son, como vos bien dijiste, Gabriel, patógenos. Algunos pueden ser más escuchados por nosotros, la salmonela, por ejemplo, ¿sí? Coli, sabemos que hay algunas que son más malas que otras, pero por ahí hay otras bacterias que no las hemos escuchado tanto, como por ejemplo Listeria monocitógenes. Claudia decía, mencionó embarazadas, después si querés podemos profundizar.
pero hay un montón de microorganismos que no son buenos, o sea, que son patógenos, que pueden estar presentes en la leche cruda, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego la pasteurización, por un lado, y todas las medidas que uno tiene que tener que rodean desde la vaca al consumidor. Agrego un dato nada más, que no solo hay bibliografía, hay brotes registrados por consumo de leche cruda por diferentes patógenos, como agrego el Campylobacter para mencionarte otro más, o sea, hay distintos patógenos, hay brotes concretos, así que también eso es un dato a considerar. Bueno, desde Sí. la tecnología de la fabricación hay varias formas de eliminar esos patógenos, ¿no? De hecho, tenemos una pasteurización que podría hacerse de forma casera, que justamente es lo que hacía mi abuela toda la vida, pasaba el lechero con el carro y hasta hace 10, 15 años también tenía esa costumbre. Se traía la leche, la ponía en un jarro y la llevaba a punto de ebullición y la sacaba. La ponía a punto de ebullición y la sacaba. Toda su vida, digamos, fue la costumbre que tenían las abuelas y la gente de antes con respecto a la leche cruda. Y luego los procesos ya térmicos industriales, y uno de los que estuvimos hablando es el de UHT, que seguramente han visto en la mayoría que justamente es llevar a una temperatura muy elevada, mínimo 135 durante algunos segundos, y luego enfriarla rápidamente. Ese sería uno de los métodos que justamente hace que la leche deje de ser cruda, ¿no? Claro, eso es importante, porque uno dice, si yo compro la leche a un tambo o a un proveedor cerca y la caliento, ahí ya no estoy tomando leche cruda, estoy tomando leche pasteurizada de forma casera. ¿Puede tener algún riesgo esa pasteurización? ¿Tengo que medir con un termómetro que hierba es suficiente? Que si uno dijera, bueno, estoy decidido a consumir esta leche sin que pase por una industria, pero ese tratamiento casero, ¿es efectivo? ¿Cómo habría que hacerlo si uno decide hacerlo? Yo creo que sí, no, estoy seguro, llevando a punto de ebullición y luego enfriándola, bueno, siempre está el riesgo en alimentos, los que estamos en alimentos sabemos, de la recontaminación, ¿no? Entonces, es muy importante llevar a temperatura de ebullición y lo más rápido posible enfriarla. Esa sería una medida para estar seguros que esa leche está pasteurizada y que ningún patógeno queda presente en la leche en forma casera, ¿no? Estamos hablando. Claro. Ahora, Claudia, yo siempre te escucho hablar de contaminación cruzada. ¿Esta Sí. práctica casera tiene riesgo de que, querés explicar qué es la contaminación cruzada y si esta práctica casera puede generar ese riesgo? Dale. Y yo agregaría algo más por las dudas ahí, Sí. Gabriel, antes, y es que el código no permite la comercialización de leche cruda, salvo que sean leches certificadas, que son leches que cumplen con un montón de requisitos particulares. Entonces, también ahí, ojo con eso, ¿no? Cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos pensando en, como el nombre lo indica, que algún microorganismo que habitualmente está en un producto crudo, estamos diciendo la leche cruda puede contener bacterias patógenas, la carne cruda puede contener bacterias patógenas, y algo que ya está procesado, como una leche que hirvió, y vimos que hirvió y que subió esa leche, y Gerardo decía, la mamá lo hacía más de una vez, hervía y volvía a subir y volvía a bajar, o sea, estaba recontra segura que lo había hervido. Si yo después revuelvo con la misma cuchara con la que mezclé la leche antes de hervirla y la dejé sobre la mesada, cuando esa leche está tibia la vuelvo a revolver, estoy volviendo a cargar los microorganismos que estaban en la leche cruda en la leche que ya está hervida. Y el otro punto a considerar en esa leche hervida es que tan importante como calentarla esas 2 veces que hacía la abuela de Gerardo es enfriarla muy rápido, porque el calor no elimina absolutamente todo, sí elimina las formas vegetativas y después hay que enfriarlo muy bien. Y Claudia, y cuando vos decís el Código Alimentario Argentino prohíbe la comercialización de leche cruda, ¿esto es en qué nivel? O sea, si un productor, un pequeño productor, me vende 5 litros de leche cruda, ¿eso no está bien o lo que no debe hacerse es colocarla en un circuito comercial? O para Mirá, Gerardo también. en principio, lo que yo leo del código es que no está permitido hacer eso.
salvo que haya excepciones por algún tipo de requerimiento, porque no se abastece, no se distribuye, etcétera, ¿no? Ahí no puedo garantizarte, pero yo creería que no está permitido. Decime, Juan, si me estoy equivocando, pero eso no estaría permitido. Y de alguna vez me acuerdo que Sí. me habían consultado en algún medio porque justamente por un problema de costos y demás, alguien estaba regalando leche cruda, la gente la congelaba porque se llevaba toneladas, y eso sí era un problema grande, porque ni siquiera lo Sí. procesaban, lo estaban congelando, y eso podía ser fuente de enfermedades si no había un control de todo eso que estaba ocurriendo. Entonces, ahí se requiere muchísimo cuidado, Gabriel. Y creo que hay que aclarar que el No, lo que pasa, congelamiento no elimina microorganismos. El congelamiento, al contrario, preserva, es la forma en que los microbiólogos preservamos a los microorganismos. Entonces, no por congelar. digo, Sí, Juan. ahí estamos mirando como solamente la leche, Sí, ¿no? Es decir, bueno, el productor que me vende la leche, pero hay un montón de cuestiones para atrás que no estamos mirando, que justamente tienen que ver digamos, de garantizar la sanidad del animal, el método por el cual vos ordeñás, el envase en el cual vos usás para tomar la muestra, el agua, las condiciones de manipulación, transporte, todo eso también hace que, o sea, vos podés tener el animal que está enfermo como tal, ¿sí? Eso se conoce como zoonosis, digamos, las enfermedades que pasan de los animales al hombre, y hay datos que son, la Organización Mundial de la Salud te dice que aproximadamente el 60% de las enfermedades del hombre tienen su origen en una zoonosis, ¿no? Pero supongamos que el animal está controlado, después tenés un montón de otras cuestiones entre el animal y el consumo, que ahí también hay que prestar atención, ¿no? Esta famosa elaboración. Exacto. Digamos, vos, por supuesto que uno puede decir, bueno, no, yo industrializada no, pero el consumo de leche industrializada de alguna manera te garantiza, digamos, todas esas etapas, ¿no? Previas, desde el animal hasta el producto terminado. Que vos cuando consumís leche cruda, por supuesto que tenés que conocer al productor, ¿no? Tenés que tener un montón de datos previos que, si vos los conocés y sabés en la manera en que uno trabaja, está buenísimo. Pero otras veces como consumidores estamos a ciegas, ¿no? Es como ir por la calle y comprar un maple de huevo en un semáforo, claro, no, digamos. la trazabilidad. Gerardo, y vos como productor y asesor, bueno, Gerardo ya lo dijo, pero Gerardo es muy buen productor y asesor de pequeños y medianos productores de queso y conoce la realidad de la producción de queso de Argentina. ¿Cómo es el permiso o el uso o qué pasa con los quesos si se elaboran quesos con leche cruda en Argentina? ¿Bajo qué condiciones? Estaba esta Bien, cuestión de los 60 días que hablábamos, que hablábamos del claro. grupo de WhatsApp. Vamos a Acá, hablar de todo eso. viste que hablábamos en el grupo preparando este vivo que está el mito de que el fuego mata todo, que es algo que no es así, que claramente sabemos. Y acá, hablando de quesos, el Código Alimentario Argentino permite la elaboración de quesos elaborados con leche cruda. Ahora después hablamos las condiciones, ¿no? Para llegar al queso, de la misma forma que hablábamos de leche. Solamente si ese queso puede ser consumido, va a ser consumido luego de los 60 días de elaborado, ¿no? Eso es lo que el Código Alimentario permite. Entonces, el segundo ¿Qué? mito, hablando justamente de eso, era que los 60 días matan todo. Bueno, y Claro, ahí está justamente que no es así, digamos. Si ese queso provino de un animal enfermo, provino de una mala práctica, esa leche para elaborar ese queso viajó 700 kilómetros desde el lugar de ordeña hasta donde fue elaborado, hay un montón de cosas que deterioran, además digamos, del producto mismo, podrían tener otros tipos de riesgos, como decía Juan Martín, que podrían llegar a enfermar. Entonces, en esas condiciones, el código permite elaborar sí y solo sí esa leche. Viajó pocos litros normalmente y sobre todo en Uruguay hay una legislación donde dicen que estos quesos podrían ser elaborados con leche cruda si el mismo que lo elabora es el mismo que la produce, lo cual acorta toda esta cantidad de riesgos que venimos mencionando porque es una leche que no ha sido alterada justamente por pérdida de cadena de frío, por contacto con cañerías o con cisternas contaminadas. Así, ese es un poco lo que el código nos dice Yo, para este tipo de queso.
antes de ahondar en las prácticas, yo creo que vos diste con algo clave, que es esta cuestión de la distancia. Porque muchas veces el argumento común es, mi abuela la consumía y no le pasó nada. Pero probablemente mi abuela vivía a 3 cuadras del tambo. Y hoy en día, si uno piensa que yo vivo en Caballito, en el medio de Buenos Aires, y el tambo más cerca me queda, no sé, Gerardo sabrá. 150 kilómetros. Claro, el hecho de que nos hayamos ido a vivir a las ciudades, a grandes urbes, lejos de la producción, hace que esa distancia que hay sea un gran factor de riesgo. No es lo mismo lo que hacía mi abuela a 300 metros del tambo que si yo tengo la leche cruda a 200 kilómetros. ¿Cómo me garantizo que recorra esos 200 kilómetros de forma segura? Sí, exacto. Es por eso que las empresas industrializadoras que normalmente reciben leche de 300, 400 kilómetros a la redonda, no elaboran quesos con leche cruda. La leche cruda hoy día, y hay productores que seguramente en el transcurso vamos a nombrar, que lo hacen y lo hacen muy, pero muy bien, porque hablando específicamente del queso y de lo sensorial, un queso elaborado con leche cruda está en otra escala. Los que hemos tenido posibilidad de viajar, ir a España, Italia, Francia es el reino de la leche cruda, ¿no? Notamos que esos quesos tienen otra dimensión, ¿no? Y que justamente está relacionado con que la leche cruda, al no haber pasado por este proceso térmico, conserva las enzimas propias de la leche y además conserva las enzimas propias de las bacterias que permanecen vivas en el proceso de la elaboración. Claro, entonces, claro. Esas enzimas sensorialmente es una fiesta, digamos, para los que estamos en el mundo del queso. Y es por eso que los que hoy día elaboran este tipo de queso son productores chiquitos que tienen el tambo y a la distancia mínima tienen la elaboración del queso. Entonces, la leche sale a 37 grados, pasa por un caño, llega dentro de la tina y arranca el proceso. Entonces, claro, no hay mucha posibilidad. Obviamente, animales, como muy, muy bien los chicos dicen, claro, el animal tiene que estar sano y controlado. Porque exacto. Si está, como decía Juan, si está el patógeno en el origen, el patógeno... Porque otra cuestión creo que es importante, lo que vos decías, esto de los 60 días, que los 60 días es un tiempo de fermentación, en realidad es un tiempo de maduración. La fermentación como tal, como todos lo conocemos, el proceso de transformación de un sustrato en un alimento fermentado, que puede ser un queso, puede ser un yogur, no es un manto sagrado de que otorga inocuidad. Si hay patógenos, hay muchos patógenos que pueden perfectamente sobrevivir al proceso de fermentación. Y esto, yo que estoy por ahí más en la parte de yogures, hay muchos reportes, varios, de yogures que tienen la Escherichia coli O157, que se han hecho con leche cruda. No en Argentina, porque eso no se hace, pero en lugares como Irán, Pakistán, donde hay mucho consumo y donde muchas veces no tienen acceso al proceso de pasteurización, porque esa es otra cosa, porque tecnológicamente necesita una cierta infraestructura. También Sí, mira, déjame sumar 2 cosas a lo que decía Gerardo que me parecieron súper importantes. Primero, este concepto que también creo que lo mencionó Claudia, ¿no? De mi abuela consumía y no le pasó nada. Yo ahí, no es que yo sea el negativo del equipo, por supuesto. Yo estoy con vos, Juan, yo estoy con vos. Bien. Si hoy, con la tecnología, con las redes, con la información, con todo lo que hay, uno va a buscar datos oficiales, porque uno se tiene que valer de los datos oficiales que están publicados, encuentra poco y nada de brotes asociados al consumo de queso, si quieres. No digo de queso con leche cruda, de queso, o sea, de los monitoreos que hace el ANMAT a través del INAL, dice, bueno, a ver, ¿qué datos hay en Argentina, no? Y la verdad que son muy, muy pocos. Mirá, yo me tomé el atrevimiento de anotar algunos para ser muy preciso. El último boletín, digamos, público, donde uno puede consultar datos oficiales, data del año 2018. En todo el país, o sea, a nivel federal, para todos los microorganismos que el ANMAT hace el monitoreo, se analizaron 14.000 muestras, 14.500 muestras durante todo el año, ¿sí? Elijamos un peligro, salmonela. Se analizaron 2.176 muestras en el año
2018. ¿Saben cuántos incumplimientos hubieron? O sea, incumplimientos significan todos los alimentos que se analizaron para salmonela, cuántos dieron mal o cuántos dieron por fuera de la especificación del Código Alimentario Argentino. ¿Se animan a tirar un número? Un 10%. Dos. Dos. Dos, el 0,1%. 0,1%. Y si vamos al caso de quesos, específicamente en el año 2018 se analizaron 661 muestras, de las cuales 15 dieron fuera de la ley, o sea, el 2,27. Ahí ponele, ¿no? Pero quiero decir que hay un subregistro muy grande hoy, año 2021. Imaginémonos en la época de nuestras abuelas, donde nadie declaraba nada y lo que declaraban se enteraba el núcleo familiar. O sea, digo que es relativo esto de a mi abuela no le pasaba nada, ¿no? Aparte hay una cuestión que yo siempre repito, en ciencia, un caso particular no puede convertirse en una recomendación nutricional, de ninguna manera. Hay que hacer estudios. No. Entonces, lo anecdótico está muy bien, pero a partir de eso uno no sería irresponsable hacer una recomendación nutricional. Absolutamente, pero impacta un montón en la gente que haya hecho un montón de veces lo mismo y que nunca le pasó nada, porque eso es lo que genera su creencia sobre que estamos exagerando. Y esto tiene que ver con las creencias que se forman. Y por otra parte, E. coli 157 tampoco estaba en la época de mi abuela, que era lo que yo le decía a mi suegra todo el tiempo. En esa época que usted consumía esta leche, no existía este patógeno, o por lo menos no estaba registrado, ni había datos, ni nada por el estilo que pudiera siquiera considerarlo. Entonces, no había metodología tampoco, para buscarla. por eso no podemos tener ideas sobre eso, si había, si no había, por lo menos no había ningún tipo de dato, y aparece y emerge mucho tiempo después, cuando mis hijas eran chicas. Entonces, son situaciones muy diferentes, y ese cambio de creencia requiere todo un trabajo por parte nuestra, es un trabajo realmente muy arduo que se cambie esa mirada, hay que poner mucha energía en eso. Sí. Y la otra cosa que me quedó, esto que decía Gerardo, de que realmente es un arte trabajar con leche cruda y hacer quesos que sean de buena calidad y con un grado de inocuidad importante, ¿no? Digo, es un mensaje que al menos a mí me gustaría empezar a transmitir, es decir, no es para cualquiera el manejo de leche cruda, y por ahí está bien esto de calentar y es seguro, me adhiero 100% a lo que dice Gerardo, que hoy en Argentina hay poca gente que puede trabajarla bien en el sentido de hacer quesos de calidad, de inocuidad, y que uno, digamos, sea el elaborador está siendo consciente en todo momento de que está trabajando con una materia prima que puede tener peligros y riesgos, ¿no? Entonces, me parece que es importante lo que él dice. Eso tiene que ver con la cultura de inocuidad, tiene que ver con que ese productor sea consciente del peligro y del riesgo, y que baje esa cultura a toda la organización, que en general son pequeñas, como decía Gerardo, y que producen una cantidad acotada, además, que les permite manejar y gestionar ese riesgo, ¿no? Ahí Betty Coste, que es tu compañera de Quesarte, aporta que lo importante, lo primero es la inocuidad, y después lo sensorial y hasta lo nutricional. Y yo siempre pienso que estamos en la búsqueda, dice, bueno, la leche cruda tiene más beneficios nutricionales. Primero, probablemente eso tenga alguno más, pero tal vez tengamos una ilusión de confianza porque no lo tenemos cuantificado. Lo que sí está cuantificado es el riesgo de consumir. Entonces, uno dice, siempre, como decías vos, algo se gana, algo se pierde. Esto es costo-beneficio. El costo de consumir leche cruda puede ser para la salud muy alto, para un beneficio del cual puede ser marginal, puede ser sensorial. A ver, consumiendo leche pasteurizada no me voy a desnutrir. Si yo en la leche encuentro un alimento que me gusta, que lo tolero, con la forma pasteurizada me aseguro de tener nutrientes. Nadie tuvo desnutrición por consumir leche pasteurizada. Entonces, por supuesto, las personas, yo creo que un poco las conclusiones de este vivo es, cada uno es absolutamente libre de consumir lo que quiera. Lo que es importante es que no nos olvidemos de que 200 años atrás nos podíamos morir por consumir un alimento. Hoy en día esta cuestión sí. Gabriel, y ojo que no solamente es, porque muchas veces hay estudios hechos que demuestran que la leche como tal, cruda, no es de mala calidad. O sea, es de una calidad que cumple todos los requisitos alimentarios. Pero el problema viene con las manos, cuando uno empieza a trabajar
y es el manipulador, el operador, quien contamina, si querés, a esa leche cruda, si querés, o vale lo mismo para la pasteurizada, ¿no? Pero no es solamente el problema de la leche cruda como tal, sino el proceso de elaboración que implica saber trabajar, saber que vos podés incorporar durante todo el proceso microorganismos que son patógenos, ¿no? Así que también hay que hacer hincapié ahí y decir, no, bueno, yo la leche es de buena calidad porque el animal está controlado, pero vos después te das cuenta que la persona no se lava las manos o no tiene conceptos de inocuidad o de manipulación, ¿no? Ahí le está aportando, que es verdad, es lo que decía también Claudia al comienzo, que no todos vamos a ser igual de sensibles a los potenciales patógenos que haya en la leche cruda. Todos tenemos un sistema inmune diferente, una microbiota diferente, entonces es la combinación de lo que tenga la leche y cómo estemos nosotros. Entonces, es una combinación que tampoco la podemos saber a priori. Y algo más que agrego en lo que dice Juan, que es espectacular lo que está señalando, que en muchas plantas el problema además es el diseño, que es anticuado, que no es tan actualizado y que tiene recovecos de difícil limpieza y que más allá que a lo mejor el equipo lo modernizan, pero el diseño de la planta favorece a que los patógenos estén dando vuelta en la planta y que no se puedan erradicar tan fácilmente y que haya algún tipo de contaminación. Entonces, ese diseño de planta moderno, actualizado, que permita la limpieza a fondo, que permita que además disponga de un equipamiento adecuado, ¿no? Para que esa leche, que puede ser de muy buena calidad, pueda salir con un producto de muy buena calidad también. Hay una pregunta que creo que es para vos, Gerardo. Hay personas que me han preguntado varias veces que cuando hierven la leche cruda se corta. ¿Por qué puede pasar eso? Y si eso indica algo que no deberíamos consumirla. Sí, seguramente está indicando que ahí hubo una acidificación por las bacterias que estaban presentes en la leche cruda, que son muchas las que están, y si no, justamente lo que estamos hablando, la leche sale a 37 grados de los mamíferos, ahí incluimos cabra y vaca, cabra, vaca y oveja, que son los que comercialmente tienen importancia, y justamente 37 grados es la temperatura óptima para el crecimiento de la mayor parte de las bacterias. Entonces, esa leche recién ordeñada debe ser enfriada también muy rápidamente, justamente para que no prolifere. Esa acidificación o fermentación natural que ocurre baja el pH, o sea, genera acidez. Y cuando la acidez es generada en la leche, empieza a perder estabilidad. Ahí hay una cuestión química ahí con las caseínas que a medida que va bajando el pH se neutralizan las cargas y cuando yo la voy a hervir se corta. Eso sucede justamente porque hubo un no cuidado de esa leche que está cruda hasta que llega el momento de hervir. Con lo cual, si sucede eso, es que en el caso, como decía muy bien Claudia, no es una práctica que esté autorizada. ¿Sucede? Sucede. Ahí seguro, mientras venía leyendo los comentarios de la gente, decía, yo tengo, el tambo está a 3 cuadras de mi casa, me dan un frasco de 2 litros y llego a casa y lo pasteurizo. Listo. Bueno, eso es una condición que si bien no está autorizada, digamos, legalmente, es una práctica que se da, que está bien, pero ahora, si en ese transcurso de que salió el tambo y se me cortó, es que algo pasó, algo estaba mal, porque esa fermentación no debería haber ocurrido y la leche esa debería haber podido pasteurizarse en forma casera, como bien mencionamos, y no llegamos a ese punto. Gerardo, tampoco podemos... No, y ahí agrego lo que dice... Dale. Agrego lo que dice Gerardo, digo, es importante, 2 cosas. Estamos hablando de bacterias, pero también puede haber toxinas de bacterias, que son compuestos preformados, ¿no? Donde la bacteria estuvo presente, o una toxina. Y en muchos casos, esas toxinas no se eliminan por calor, son termoestables. Y esas toxinas pueden provocar, por ejemplo, diarrea, vómitos, ¿no? Casos importantes, ¿no? Y hasta compuestos químicos. Todos, o muchos de nosotros hemos escuchado hablar de las aminas biógenas. Las aminas biógenas tienen que ver, donde se juntan microorganismos por un lado, aminoácidos por otro, los microorganismos atacan esos aminoácidos y producen estos compuestos, por ejemplo, la histamina, que hablamos mucho de la histamina en pescado, pero también se puede dar en productos lácteos, ¿no? A partir de leche cruda,
que también traen cierto tipo de trastornos como hipertensión, urticaria, digo, no solamente estamos hablando de bacterias que el calor las elimina, por eso voy adhiriendo a lo que cada uno va diciendo, ¿no? Es importante la distancia del tambo, las señales que el alimento nos va dando. Esto, Gabriel, que vos siempre decís, que te escucho con el kefir, si tiene algo raro, y lo mejor es tirarlo y empezar de nuevo, digamos, ¿no? Un poco lo que decís vos siempre. El alimento nos va dando algún tipo de señal y la tenemos que saber interpretar. Gerardo, entonces no se podría decir, porque a ver, uno dice, mira, yo vivo a 3 cuadras del tambo, yo vivo a 3 kilómetros, yo vivo a 10, yo vivo a 20. No hay una distancia de corte que a mí me diga si vivo a tanto de un tambo. No se podría No, decir. no, pero sucede. Y bueno, por eso hay como está, el vivo estaba diseñado, que es la cuestión de saber para decidir, ¿no? Sí, exacto, exacto, Era un poco la exacto. premisa de este vivo. Cuanto mejor conozcamos y sepamos sobre esto, podemos tomar mejores decisiones. Mejor decisión. Che, Gerardo, y en Argentina, vos recién hablabas de cabra, oveja, ¿se hacen quesos con leche cruda? ¿Qué tipo de quesos? ¿Con qué tipo de leche? No sé si de búfala se hará algo. De búfala también, esos en general van para las mozzarelas tipo italianas y esas van todas con leche pasteurizada, porque justamente son Claro, productos que se consumen frescos. Entonces, claro. en una mozzarella fresca no hay posibilidad de madurarlo durante 60 días. En cambio, los quesos de cabra y de oveja se usa bastante. Estuvimos dándole un curso a la gente de la vigilancia que está en Balcarce y estuvimos haciendo algunos quesos y bueno, algunas recomendaciones sobre estos quesos que justamente, como decíamos, tienen otra dimensión y lo hablamos muy claro. Dice, no, este queso todavía no lo vamos a poder probar porque le faltan todavía 28 días para cumplir los 60. Entonces, el elaborador lo tiene muy claro, tiene el tambo al lado de la fábrica y sabe que a partir de ese día ese queso puede ser consumido. Y también Eh, quería mencionar ahí a los que he probado y que la verdad que son muy buenos, las vertientes que están en San Martín de los Andes, que tienen leche de vaca Jersey, a Mauricio Cowley, que está en Chipoleti, que creo que hoy día es uno de los que, sí, ahí Juan Martín Bueno, asiente, y si los han probado, saben que tiene otra dimensión de sabor, como decía. Y también hay aromas y sabores que están asociados al terruño, que es lo que pasa en vinos y que están presentes en el producto queso, ¿no? Que está asociado con las pasturas, con los cuidados, con los manejos. Y me estoy olvidando de uno más, así ya seguimos, y la suerte, que es uno de los que arrancaron con los quesos de leche cruda en Lincoln. Gerardo, y a estos quesos de leche cruda, además de este periodo mínimo de 60 días, ¿el código les exige algún análisis extra respecto a un queso hecho con leche pasteurizada o no? ¿O es Mm, el tipo de leche? no le exige ningún análisis extra para más que los que el código exige. No, no, esto es el circuito de queso hecho con leche pasteurizada, tal digamos. cual. Bien, ¿no? Gabriel, hay Perfecto. alguien que puso Sí, ahí, yo no hiervo la sí. leche de sachet, ni de cartón, ni nada. Aclaremos que todo lo que estamos diciendo de hervir es leche cruda. La leche que se compra en sachet, Claro. en los diferentes envases, ya está procesada y esa no le hace falta nada más que respetar la fecha de vencimiento y la fecha de consumo una vez abierta. Eso dejémoslo en claro porque había justo una persona que estaba preguntando eso. Claudia, ¿y querés explicar por qué la leche pasteurizada de sachet hay que mantenerla en la heladera y la UHT se puede mantener a temperatura ambiente? Bueno, ahí tiene que ver, por un lado, el tratamiento que se le hace en tiempo y temperatura, que a veces es el mismo para una y otra, pero la forma en que se la envasa es diferente y el material del envase es diferente. Y entonces hay envases y condiciones de envasado que son asépticos y que permiten que esa leche
tenga una carga muy, muy, muy bajita y despreciable y yo la pueda tener a temperatura ambiente. Y no es que tiene aditivos, no está permitido el agregado de conservantes. Algún aditivo podría tener, pero no conservantes, no tiene nunca conservantes. A veces se permiten algún estabilizante, pero nunca Estabilizante. conservantes. Y después, si el envasado es en condiciones higiénicas y el tipo de envase es sachet, por ejemplo, o en cartón, eso podría ir en refrigeración y la vida útil aumentó respecto a cuando yo era chica y era pasteurizada, que duraba pocos días porque el tratamiento es intenso, se elimina una carga importante de bacterias y esto hace que nos dure un poco más en envase cerrado. Pero una vez abierto hay que respetar las indicaciones del fabricante. 2-3 días es lo habitual. Perfecto. Juan, Ahí Juan, justo hay sí, una sí. pregunta de Juli que dice que en Tristán Suárez, Ezeiza, pasa un carro lechero, le compra, la calienta, lo mismo que hacía mi abuela hace Claro. 20 años al menos, sigue Son sucediendo. prácticas que, sí, son prácticas que sabemos que se hacen y se harán. La idea de este video era un poco informar, decir qué cuestiones pueden tener si uno la consume cruda, qué cuestiones puede haber si yo la pasteurizo en casa y tengo una contaminación cruzada, porque la pasteurización en casa no es que me elimina completamente el riesgo, yo puedo haber tocado esa leche y me llevé las manos a la boca. O sea, hay cuestiones que por ahí no es, como decía Juan, no es de la leche cruda, sino de las prácticas que le siguen después de obtenerse esa leche cruda. O sea, la leche cruda no es el malo de la película, No. es una combinación de lo que le pasó a la vaca antes y de lo que pasa después. Juan, vos pertenecés a la red de seguridad alimentaria del CONICET. ¿Querés explicar qué es la red y qué experiencia han tenido ustedes con quesos artesanales? Bueno, la red de seguridad alimentaria es una estructura, o sea, no es algo físico, digamos, pero es una estructura que se crea por allá por el año 2015, donde lo que se intenta hacer es emitir de alguna manera informes del estilo, digo bien, de lo que hace la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ¿no? Entonces, eso bajado a ¿Son la tierra EFSA Argentina? No, digo, no, nos basamos en el modelo que tiene la EFSA de convocar a expertos para emitir un informe científico-técnico producto de una demanda, ¿sí? Porque lo que veíamos es que en Argentina hay muchísima capacidad científico-técnica que trabaja en un mismo tema y que por ahí no nos conocíamos, ¿no? Entonces, funciona de la siguiente manera. Hay una demanda concreta, puede ser un gestor de riesgo, puede ser una empresa, puede ser otra organización que convoca a la red de seguridad alimentaria para emitir un informe, ¿no? Entonces, te voy a contar esto que me preguntaste de los quesos, que más o menos lo estuve preparando porque hay algunos datos que quiero transmitir bien. La Secretaría de Agroindustria, en el año 2018 de Nación, se acerca justamente a la red de seguridad alimentaria para pedir que se haga una evaluación de riesgos, ¿sí?, de quesos artesanales elaborados con leche de cabra. ¿Qué es lo primero que hace la red? Abrir una convocatoria nacional y reclutar a los expertos que trabajen en leche de cabra. En ese sentido, se anotaron 16 investigadores, ¿sí? Con lo cual, ya te empiezo a contar que el informe que sale no lo firma Juan Oteiza, no lo firman 16 investigadores. Entonces, se tienen que poner de acuerdo todas las personas para decir, este es el informe, ¿estamos todos de acuerdo con lo que dice? Sí, ¿está? Con lo cual tiene mucho más peso que un informe de un laboratorio, a eso voy. ¿Quiénes participaron? Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires. Se tomaron muestras de esas provincias, el INTA estuvo atrás de eso, o sea, de la recolección de muestras, todos los quesos elaborados, o la mayor parte de los quesos elaborados con leche cruda. Y Juan, antes que me olvide, este informe es público, está disponible para el que lo quiera. Sí, tal cual. Está en la página de la red de seguridad alimentaria, hay dos. Un informe de leche elaborado de queso elaborado con leche de cabra y otro informe de queso elaborado con leche de vaca. Es 100% público, se puede descargar y se puede consultar. ¿Te acordás ¿sí? cómo es la página? www.rsa.gov.ar RSA, Red Seguridad Alimentaria.gov.ar. Dale, seguí, perdón que Red de Seguridad Alimentaria CONICET y ahí aparece. Hay una pestaña que va a decir grupos ad hoc. Ahí la podemos cliquear y ahí va a aparecer dentro de todos los temas evaluación de riesgos en quesos. ¿Sí?
Si no, después yo te paso el link y lo podés postear vos para que la gente lo... Perfecto. Sí, porque hay mucha gente que está preguntando. Perdón, Los resultados... entre paréntesis, están preguntando de capacitaciones, un tambo de Mendoza capacitaciones con Gerardo, después le escriben a Gerardo, que es un experto en quesos y en... Gracias. Esto, digo, es una muestra de una población, no quiere decir que sea la realidad absoluta porque ya veo me van a empezar a tirar con algo. Los datos son de un relevamiento que hizo el INTA en estas provincias, en estas condiciones, con las poblaciones analizadas, ¿no? Pero son datos... Lo importante es que es un informe que está disponible para quien lo quiera ver. No es, es eso, es una foto Son datos presentados por el INTA, ¿no? De distintas quesos de distintas provincias. El informe dice que el 39% de los quesos terminados contenían salmonela. El 56% de los quesos terminados contenían Escherichia coli. La probabilidad de enfermar, o sea, el peligro, se calculó mediante un modelo matemático, la probabilidad de que una persona enferme producto de consumir un queso de ese tipo fue del 26%. El 18% de los quesos analizados, escuchá este dato, el 18% contenían salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus a la vez. 3 patógenos a la vez. ¿Sí? Por supuesto que la venta era sin control, sin trazabilidad, y esto tiene que ver cuando uno va a analizar, y este es un dato muy importante, la calidad de la leche no era tan mala. No era tan mala. Lo peor era la manipulación. Si uno analiza los números, la leche era para mejorar, sí, pero era mala, no. Y muchos de estos microorganismos se incorporan durante la manipulación, porque muchos de los quesos tienen una producción muy artesanal, muy manual, ¿no? Entonces, es como que es un tal vez problema. con una mínima capacitación se podría mejorar, que no necesitas tal vez gran infraestructura, sino capacitarlo. Tal cual, a eso es. Y el otro estudio de los quesos elaborados con leche de vaca te da un poco, adhiriendo lo que decía Gerardo, que luego de 60 días de maduración, se analizaron quesos que habían pasado los 60 días, el 44% de los quesos contenía Staphylococcus aureus, que es una bacteria asociada a los manipuladores. Claro. ¿Sí? Entonces, vuelvo un poco a lo que estamos hablando de todo. ¿Es una cuestión un poco artesanal? Sí. Tenés que saber hacerlo, sí. Tenés que saber manejar el producto, sí. Y tenés que tener no solo leche de buena calidad, sino mucha competencia técnica al momento de elaborar, ¿no? Yo no estoy en contra, de hecho, hace poco se aprobó la inclusión del quesillo de cabra, que a mí me parece fabuloso porque es un producto de identidad para el norte. Por supuesto que nadie está en contra de ese tipo de inclusión. Mueven economías locales, es muy importante que se haga, y también es muy importante que la capacitación permanente, porque son gente nueva que se va incorporando con conocimientos, nadie sabiendo microbiología, esto se enseña, se transmite, entonces es la... Yo lo que digo es que el producto está aprobado, ese producto como tantos otros, y está la legislación que lo regula, es tan simple como hacer cumplir la legislación. Exacto. No, para eso está la legislación, nada más. O sea, hay que fomentar la inclusión de productos de código alimentario, claramente, y también hay que fomentar a la ley, digamos, a los agentes que garantizan de alguna manera, digamos, la Constitución Nacional tiene un artículo que dice que las personas tienen derecho a consumir alimentos seguros. Entonces, alguien tiene que elaborar, alguien tiene que controlar, y nosotros tenemos que consumir alimentos seguros. No hay que coartar el ingreso de alimentos al código. Me parece que no va por ahí. Clarísimo. Y entiendo que esto es muy valioso, Gabriel, porque la gente tiene que empezar a ponerse los anteojos de la inocuidad, empezar a ir a una planta y decir, uy, están trabajando mal, mira, acá no se lavaron las manos, acá hicieron tal otra cosa. Que la gente también pueda tener esa información para elegir dónde lo va a comprar. Saber si es de riesgo, saber si es una persona que tiene que tener cuidados particulares per se, porque tiene un riesgo particular. Entonces también me parece que es fundamental que la gente tenga mucha información y desde esa información pueda entender esto del riesgo que mencionó Juan al principio y que es tan importante. Y poder ver, bueno, en este lugar, mirá, están haciendo esto, dejan todo fuera de la cámara, dejan todo fuera, y tener idea de lo que está pasando en ese lugar. Juan, vos hablabas en particular de listeria y embarazadas. Sí. Ese es un caso particular de un riesgo particular, el de listeria que comentabas hoy. Sí, mirá, la listeria es una bacteria
que tiene varias características, ¿no? Una de ellas es que tiene una baja morbilidad, o sea, los brotes son de poca cantidad de gente, comparado con Salmonella, pero tiene una mortalidad muy elevada, estamos hablando de mortalidad del 20% más o menos, ¿no? Y eso se manifiesta, tiene formas de manifestarse de una manera invasiva, otra manera no invasiva, y en la manera invasiva lo que tiene son dos características. Una es que le gusta, cuando ingresa, se llama tropismo, por el sistema nervioso central, o sea, puede ir al cerebro y causar meningitis. Y la otra puede alojarse en el útero. Y de ahí puede, digamos, a través de atravesar la barrera placentaria, colonizar al bebé o al momento del parto. Y ahí, a nivel mundial, se reportan varios casos de tanto de abortos internos, ¿no? Como muertes al nacer de bebés asociados a la listeriosis, ¿sí? Y cuando vos haces una búsqueda, la Listeria monocytogenes claramente está asociada a varios alimentos, ¿no? Fiambres, embutidos por un lado, pero también a productos lácteos hechos con leche sin pasteurizar, donde no está controlado nada de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces digo, no es solamente la salmonela, la E. coli, hay otras bacterias que, bueno, y vuelvo al inicio, en la Argentina no hay prácticamente datos ni de listeriosis en alimentos, y menos de abortos asociados a listeriosis, y menos asociados a consumo de alimentos, ¿no? Por eso hay que tener cierto respeto, insisto con lo que dice Gerardo, que hay muy poca gente en Argentina que al menos a mí me puede dar garantía de que el producto elaborado, como lo que estamos hablando, es inocuo, Quesos, ¿no? que encontramos en la Ruta 2 cuando vamos a la costa y están guardados a temperatura ambiente. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Compramos? Yo te diría que no, pero bueno, el vivo es como para que cada uno decida. Perfecto, pero bueno. Le agregamos ahí el salamín y hacemos un combo terrible. Hermoso, hermoso. Pero los quesos tienen que ser conservados a temperaturas bajas, porque, como hablamos varias veces, está el riesgo de la recontaminación, de la manipulación. Y esto muchas veces de los quesos artesanal no es símbolo de seguro, eso sí. Dejémoslo muy claro. Algo artesanal, ya sea una mermelada, un embutido, un salame, artesanal no es lejos sinónimo de seguro. Por eso... Sí, yo creo que las economías regionales o artesanales es muy importante que esté. Yo en este momento estoy en Finlandia. La denominación de origen es muy importante para las economías regionales, pero siempre en el marco de lo regulado, lo controlado, lo capacitado. El tema, no sé si ustedes están al tanto, ¿existen programas de capacitación, Gerardo, para pequeños, medianos productores, o es algo que el productor lo tiene que gestionar por su cuenta? Lo tiene que gestionar. No hay programas nacionales para lo que es producción artesanal. Hablamos un poquito de lo que pasa en Uruguay, que seguramente hay productores y gente conectada desde allí, que sí tienen como una salvedad a lo que es el Código Mercosur, donde existe el elaborador artesanal que en estas condiciones, que produce su propia leche y la procesa en el término de la media hora, miren lo estricto que es. De la media hora de ordeño. Exactamente. Sí. Y justamente ellos sí tienen un programa de capacitación que hacen y están atrás, y están con los controles de los ganados, y están con la capacitación al elaborador en cuanto a lo que es inocuidad, y hacen que se permita y que sea muy frecuente en Uruguay los quesos de leche cruda, a diferencia de Argentina, donde no está la pata del Estado ahí, que debería estar capacitando y propiciando también, porque esto también propicia las economías regionales. Claro. Y que la gente consuma productos de calidad y que no se va a enfermar. Porque el diferencial de sabor es un hecho. Eso vos lo sabés. Yo acá, cuando salió la idea de este video, porque fui a un supermercado y encontré 3 quesos con leche cruda, los probé y eran riquísimos. Realmente hay un valor en la leche cruda para hacerlo, pero que la cuestión sensorial no pase por encima de la cuestión de la inocuidad. Sí. Porque de nada sirve que sea rico y nutritivo si me voy a agarrar una diarrea o un vómito o la voy a pasar mal. No. Me indican que no hablamos de brucelosis. ¿Alguien quiere decir algo de brucelosis? ¿Qué es la brucela?
No sé, Claudia, no sé No, si... no es mi fuerte, no. No, la brucela, digamos, es una bacteria que está presente sobre todo en vacas y otro tipo de rumiantes, ¿sí? Y bueno, digamos, al igual que Salmonella, Listeria, E. coli, tiene la capacidad de pasar a los humanos, o sea, de provocar zoonosis, y es una de las tantas bacterias que está presente, que puede estar presente en leche cruda, en ese listado que yo te mencioné al principio, de Staphylococcus aureus, Listeria, E. coli, Salmonella, Campylobacter, decía Claudia, que yo había olvidado, está también la inclusión de Entiendo, brucela, Juan, que ahí ¿sí? es muy O sea, importante el cuidado del animal, ¿no? Que esté controlado el animal para claro. que no esté enfermo de brucelosis, ¿no? Sí, ahí es el rol importante del veterinario, ¿no? Muchas veces, o gran parte de las veces, digamos, estas producciones deberían incluir un veterinario, así como incluís un agrónomo para cuestiones del suelo, incluís un veterinario en tu plantel, que es el que se encarga justamente de eso, del monitoreo. Cuando uno habla de animal sano, habla de que esté libre de y que también no reciba, que es otra cuestión importante, todo el tema de antibióticos, ¿no? Porque muchas veces el animal está con mucha carga de antibióticos, entonces esos compuestos químicos pueden pasar a la leche y de ahí al producto terminado, y eso es algo que no queremos, ¿no? Entonces el veterinario controla un poco todo eso. No sé, Gerardo, hay algo me parece No, que quería que contar. justamente hay dos personas que hablaron. Obviamente el INTI hace capacitaciones, normalmente esas capacitaciones son pagas, y por eso ahí está obviamente el interés del productor de capacitarse. Yo me refería a que no hay, como esto que te contaba en Uruguay, una campaña, digamos, de ir productor por productor y acercarle Claro, capacitación desde el Estado. de advertir, de Programas concientizar que se- de que es una actividad que puede estar asociada a un riesgo. Y después de eso le doy una Exactamente. capacitación. Sí, sí, también Perfecto. hay otra persona hablaba sobre que había cursos avalados por el Ministerio de Asuntos Agrarios, claro. Sí, estamos hablando de si no hay, el Estado no está fomentando o tiene una Claro, campaña donde se acerca productor por productor para proveer estas capacitaciones. A ese nivel no todavía hay no está. nada, digamos, sistematizado desde el Estado. En ese sentido me refería. Gente, creo que más o menos hemos abordado cuando se armó este vivo, pusimos un box de preguntas. Creo que más o menos las preguntas las hemos abordado y estamos Yo tengo llegando a la... una sola Sí, para sí, Juan. sí, ¿Quién se puede acercar a sí. la red a hacer consulta, Juan? ¿Quién se se me puede, cortó, Claudia, repetime, por favor. quién se puede acercar a la red a hacer consultas y pedir una orientación en estos análisis de riesgo que hacen, en estos... A la red se puede acercar cualquiera, como les contaba. Es una red que es pública, tanto si alguno de los que está escuchando siente o tiene ganas de participar, pues ya yo soy experto en quesos, en carnes, en pescado, lo que fuera. Hay un formulario que dice inscribirse aquí. Primero, visitar la página web. Hay una pestaña que dice inscribirse aquí y ahí uno puede ofrecer, digamos, sus servicios como investigador, ¿no? Cuando uno habla de investigador, habla de colaborador o de investigador. Entonces, cuando hay un tema que sea de la competencia de la persona, se lo va a convocar. Y tanto empresas como los gestores de riesgo, como cualquiera que tenga intención de trabajar o de que un grupo de investigadores le emitan un informe técnico, lo puede hacer. Ahora, nada, cortito, no tiene que ver con el vivo, pero les cuento, seguramente Gabriel en Finlandia va a estar mucho más al tanto que nosotros. Ahora se está trabajando en un informe que tiene que ver con el objetivo final es la inclusión de los insectos en el Código Alimentario Ah, sí, Argentino. acá Sabemos hay que productos ya con tiene que insectos. ver con proteínas alternativas, ya hay muchos que están, pero sabemos que lo que tiene que ver con proteínas alternativas es el futuro de la alimentación y lo que se viene a nivel mundial. Entonces, desde la red se está trabajando justamente para darle el marco legal a qué condiciones tienen que tener los insectos, cómo van a ser las plantas, las condiciones de faena, para después caer, por ejemplo, en harina y que pueda terminar en un alimento. Entonces, eso es un poco lo que hace la red con un montón de investigadores que están colaborando ahora en este tema, ¿no? Buenísimo, gracias. Imagino que Que eso es un tema para la, otro la que red ves. analizará la demanda que tiene porque no sé si pueden dar respuesta a cualquier persona que se acerque con una inquietud y ustedes tengan que hacer un análisis de riesgo, ¿no es cierto? Deben tener algún sistema. Se analiza la demanda, digamos, se analiza el potencial del tema, digamos, la aplicación, el impacto que el tema va a tener. Pero bueno, hay más de 40 y pico de grupos ad hoc Ah, que se han creado bien. y la verdad es que es una estructura, y si vos pones a pensar,
la gran parte de los investigadores no son de CONICET, son extra CONICET, universidades, CINTA, privados, asesores. Es un ámbito de trabajo colaborativo y que el resultado es la suma, digamos, de las capacidades individuales, ¿no? Así que es un modelo interesante de trabajo. Bárbaro. Gente, estamos en horario. ¿Quieren cada uno rápidamente un mensaje para que se lleven las personas, los que quieran consumir leche cruda o pasteurizada en casa, o consumir un queso hecho con leche cruda, o por qué no consumirían leche cruda? Tienen un par de mensajitos, lo que se les venga a la cabeza. Claudia. Bueno, yo empezaría por recomendar siempre la higiene de manos. Creo que va fundamental para lo que quieran hacer, elijan consumir, sea leche cruda, sí también que tengan en cuenta la vulnerabilidad de cada uno para poder elegir qué quieren comer. Siempre hay que conocer para elegir, así que elijan desde el conocimiento. Fantástico. ¿Juan? Sí, mira, yo voy a usar la frase conocer para decidir, así que es un poco lo mismo. Me parece que no podemos decidir sobre algo que no conocemos, y después, por supuesto, cada uno es responsable digamos, si uno le va bien, le va regular o le va mal. Y a eso sumarle siempre las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas de elaboración. Hagamos lo que hagamos en el hogar o en una industria, es fundamental el tema de lavado de manos, como decía Claudia, buenas prácticas de higiene, evitar contaminación cruzada, ¿no? Las famosas 5 claves de la inocuidad alimentaria. Me parece que pasa un poco por ahí, y uno puede consumir un producto que a priori le puede parecer riesgoso o peligroso, y si uno aplica las buenas prácticas, por ahí no lo es tanto, ¿no? Perfecto. Bien, Gerardo, bueno, el que nos debe la picada, porque nos prometió la picada. Mandó una foto por el grupo. Tengo acá algunos de leche cruda también para compartir, de la gente de las vertientes allá en el sur, y seguramente ahora viene también, pasamos un chivo, viene Expo Queso en Lincoln a fin de mes, 29, 30 y 31, que vamos a estar dando unas charlas. Y estuviste aparte de jurado de un concurso de quesos en Río Cuarto también. En Córdoba, en Villa María. Villa María. Exacto, que participamos con Betty, con Quesarte, y nos tocó evaluar muchos quesos de allá. Betty, de hecho, estaba como comisario, digamos, como organizadora del evento. Che, ¿y había de leche cruda ahí o no? No había de leche cruda, justamente porque son pymes que manejan una escala un poquito por encima de esto que estamos hablando, y no había quesos de leche cruda, ninguno. Había 168 quesos, ninguno de leche cruda. Ninguno de leche cruda. Así que hay una oportunidad también ahí, ¿no? Sí, casi, cuando mandó la foto casi lo sacamos. Así que bueno, cuando vuelva el señor de sus viajes, y cuando tengamos la posibilidad, estaría bueno hacer alguna juntada, y también la vamos a compartir. Pero perfecto. Bueno, pero finalmente eso, conocer, investigar, escarbar un poquito, si tenemos algunas dudas, conectarnos con los productores y sacarnos las dudas antes de consumir, y sobre todo si hay alguna vulnerabilidad, como decía Claudia. Así que yo quisiera un poco cerrar con lo que empezó Claudia, esta cuestión de la pasteurización. La pasteurización hizo muchísimo por la seguridad y la salud de las personas. Y como todo, cuando uno se habitúa, se acostumbra, es como, no es que le pierde el respeto, pero pierde la dimensión de todo lo que la pasteurización nos dio. Y yo creo que si uno quiere reconciliarse con los microorganismos, por ahí el camino de los alimentos fermentados, que se podemos hacer 1, 2 o 10 vivos, puede ser la forma de retomar el contacto, más que con lo que traiga la leche cruda, que no lo conocemos. Entonces, mínimamente, yo la pasteurizaría. Y particularmente yo prefiero tomar una leche pasteurizada y buscar microorganismos en otros lados. Claro. Gente, bueno, les agradezco enormemente que se hayan sumado al vivo. Este video me gustó muchísimo, va a quedar grabado. Así que, bueno, nada, ahora el próximo paso es la picada donde diga Gerardo, que aparte se está construyendo en San Martín de los Andes, se va a vivir, así que picada y en un lugar espectacular. Se comprometió. Apurá la obra, Gerardo. Pero vamos. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por sumarse. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Saludos.